Detrás de la sonrisa pintada de un payaso se escondía uno de los asesinos más crueles de la historia moderna, no solo por el desprecio hacia sus víctimas, sino por el descaro de odiarse por sentirse atraído hacia ellas, y cómo pudo camuflarse como un ciudadano modelo altamente respetado por su comunidad. John Wayne Gacy era un empresario, vecino ejemplar, pero en el fondo un depredador oculto, incapaz de controlar sus impulsos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a recordar al asesino en serie, recordado por su alter ego Pog el Payaso, que inspiró muchas películas y que hasta el día de hoy sigue siendo una figura emblemática en el crimen. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, el único varón de 3 hijos. Su infancia estuvo marcada por la violencia, el rechazo y el silencio. Su padre, un maquinista alcohólico, lo golpeaba con un cinturón de cuero, lo humillaba, lo llamaba marica, estúpido o niño de mamá. Su madre, cariñosa, junto a sus hermanas, lo llamaban Johnny, y ese era su único refugio, pero nada podía protegerlo del monstruo que tenía como padre. A los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él, y cuando tenía 11, un golpe con un columpio le provocó un coágulo en el cerebro. Años después comenzó a sufrir desmayos, pero su padre nunca creyó en su dolor, decía que fingía para llamar la atención. Durante su adolescencia, Gacy intentó ganarse la aprobación de su padre, sin éxito. Cambiaba constantemente de escuela y nunca lograba adaptarse. A los 20 años, siguiendo el consejo de su padre, abandonó su casa para mudarse a Las Vegas. Allí trabajó brevemente en una funeraria, donde sería recordado como un empleado ejemplar y muy respetado entre sus compañeros. Fue su primer contacto con la muerte, y no sería el último. Según algunas versiones, una noche, solo en la morgue, se recostó junto al cuerpo de un joven muerto en un accidente. Dijo haber sentido una extraña paz. También se le preguntó luego de ser capturado si cometió necrofilia con los cuerpos, pero siempre lo negó. Gacy se casó, pero bajo esa fachada de éxito y sonrisa permanente había oscuridad. El 10 de mayo de 1968 fue arrestado por abuso sexual a menores. Fue condenado a 10 años de prisión. Su esposa lo abandonó, su familia lo rechazó y cuando su padre murió en 1969, Gacy no pudo asistir al funeral. Cumplió apenas 18 meses por buen comportamiento, dado que era el chef en prisión, un puesto privilegiado, y en 1970 salió en libertad condicional. Al recuperar su libertad, regresó a Illinois, donde borró cuidadosamente su pasado criminal. Nadie sospechaba de aquel hombre simpático que organizaba fiestas del vecindario, ayudaba en eventos políticos y trabajaba sin descanso. En 1971 compró una casa en Newport Park, un tranquilo suburbio de Chicago. Allí fundó una empresa de construcción. 2 años más tarde se casó nuevamente, esta vez con Carol Off, una vieja amiga de la escuela. Con ella y sus 2 hijos parecía haber encontrado la estabilidad, pero esa fachada se demoraría pronto. Mientras mantenía su imagen de ciudadano ejemplar, Gacy se convertía en un respetado miembro del Partido Demócrata. Incluso fue fotografiado junto a la primera dama Rosalind Carter, una imagen que, años después, avergonzaría al mismísimo servicio secreto de los Estados Unidos. En las noches, sin embargo, el hombre modelo desaparecía. Bajo el nombre de Pogo, Gacy animaba fiestas infantiles, visitaba hospitales, pintaba sonrisas en los rostros de los niños, sin que nadie sospechara que aquel disfraz escondía algo más oscuro. John Wayne Gacy había logrado lo que muchos soñaban. Tenía un negocio propio, era parte activa del Partido Demócrata y se había ganado el respeto del vecindario. Pero en 1971, apenas un año después de salir de prisión, los fantasmas de su pasado comenzaron a despertar. Todo empezó con un joven quien fue contratado por Gacy para trabajar en su empresa. A cambio le ofreció alojamiento y algo más. Una noche, sin previo aviso, Gacy lo golpeó con un martillo. Este chico sobrevivió y escapó, sin saber que acababa de enfrentarse al primer intento de asesinato de un futuro asesino serial. El
2 de enero de 1972, Gacy recogió a un chico de 16 años, lo llevó a su casa, le ofreció comida y techo. Al día siguiente, Gacy lo mató a puñaladas y enterró su cuerpo bajo el piso del sótano. Sería su primera víctima confirmada. Días después, Gacy recordaría que, al ver la sangre brotar del cuerpo del joven, sintió una excitación, una sensación de poder. Aquel momento lo marcó para siempre. Había descubierto su placer. Los años siguientes fueron de una calma aparente. Gacy mantenía su fachada de esposo, empresario y ciudadano ejemplar, pero dentro de su casa el mal comenzaba a crecer. Su esposa, Carol Off, empezó a notar las ausencias nocturnas, el olor nauseabundo que provenía del sótano y los cambios de humor de su marido, pero nunca imaginó el gran secreto que guardaba. El 29 de julio de 1975, un joven de 18 años desapareció. Había trabajado para Gacy y nunca más volvió a ser visto. Esa misma noche, Gacy lo violó y estranguló. El divorcio con Carol, que se concretó en marzo de 1976, le dio libertad para actuar sin restricciones. A partir de ese momento, comenzó su periodo más oscuro. Durante los 2 años siguientes, Gacy perfeccionó su método. Llevaba jóvenes con falsas promesas de trabajo o los recogía en la calle ofreciéndoles dinero o drogas. Ya en su casa los invitaba a beber y luego los convencía de probar un juego de magia con esposas o cuerdas. Le decía que era parte de su acto de payaso. Una vez atados, ya no había escapatoria. Los torturaba, los violaba y finalmente los estrangulaba. Algunos eran enterrados bajo su casa, otros arrojados al río Des Plaines cuando el espacio se agotó. En 1977, un chico logró escapar. Gacy había intentado llevárselo con la excusa de un viaje a la estación de autobuses. El chico rechazó la oferta y años después describiría cómo Gacy insistió 7 veces, incluso ofreciéndole marihuana. Sería uno de los pocos que vivió para contar lo que se escondía detrás de esa sonrisa pintada. En junio de 1978, después de asesinar a un chico de 20 años, Gacy ya no tenía espacio en su casa para ocultar los cuerpos. Decidió deshacerse de ellos arrojándolos al río. El cadáver apareció con ropa interior forzada en su garganta. Poco después, otro cuerpo fue hallado a 5 kilómetros, también con lencería incrustada en la garganta. Ya era su sello macabro. Pero Gacy seguía libre. Seguía siendo el vecino amable, el payaso de las fiestas, el voluntario político que organizaba desfiles y pintaba oficinas del Partido Demócrata. El 4 de mayo de 1978 incluso dirigió el desfile de la Constitución en Chicago. Nadie imaginaba que bajo tierra, en su casa de Norwood Park, yacían decenas de cuerpos. Todo cambió el 12 de diciembre de 1978. Ese día, un adolescente de 15 años llamado Robert First desapareció después de decirle a su compañero de trabajo que iba a entrevistarse con un contratista llamado John Gacy. La policía lo visitó días después. Al registrar su casa, encontraron objetos que pertenecían a otros jóvenes desaparecidos. Pero Gacy, confiado, siguió moviéndose con libertad. Incluso fue arrestado brevemente por un cargo menor de drogas. Hasta que el 22 de diciembre, agotado por la vigilancia constante, fue él mismo quien confesó. Se presentó ante sus abogados y les dijo la verdad. Había matado a más de 30 jóvenes. Indicó incluso el lugar exacto donde estaban enterradas sus víctimas. La policía excavó durante días. Para el 29 de diciembre de 1978 ya habían desenterrado 27 cuerpos. Otros 4 fueron encontrados después en el río Illinois. En total, 33 asesinatos confirmados. 7 de las víctimas nunca pudieron ser identificadas. Tenían entre 14 y 21 años. El horror había vivido durante años bajo una casa común en un vecindario tranquilo de Chicago. En el juicio, su defensa intentó varios argumentos: locura temporal, asfixia erótica accidental, estados alterados, pero la evidencia médica y forense fue implacable. Se le realizaron numerosos exámenes psiquiátricos y cerebrales. Los resultados concluyeron que Gacy no padecía trastorno mental severo que justificara sus crímenes. El 6 de febrero de 1990 comenzó el juicio en Chicago. Ante el tribunal, Gacy se declaró inocente. Su abogado alegó locura en los momentos de los asesinatos, pero la fiscalía mostró sus confesiones, los relatos de supervivientes y los restos enterrados en su jardín. Gacy fue confrontado con su propia bóveda de muerte, los cuerpos exhumados, los planos que él mismo entregó
negó y los testimonios desgarradores. El 13 de marzo de 1990, el jurado lo condenó por 33 cargos de asesinato en primer grado. El 2 de junio de 1994, tras años en prisión y múltiples apelaciones, Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron un brutal reflejo de su arrogancia: "Bésenme el culo". Algunas de sus víctimas fueron identificadas décadas después mediante ADN. Hoy, 5 restos aún no han sido identificados. Durante sus años en prisión, Gacy pintó cuadros, muchos con motivos de payasos. Decía que Pogo era su alter ego, la imagen del hombre amable que ocultaba a un depredador. Algunas de esas pinturas se subastaron y hoy circulan en colecciones privadas, recordatorios inquietantes de su doble vida. El caso de John Wayne Gacy cambió para siempre la manera en que la sociedad miraba a los hombres comunes, porque no era un monstruo escondido en la oscuridad, era un monstruo que vivía a plena luz del día. Y quizás lo más perturbador de todo es que a veces los verdaderos demonios no usan máscaras para esconderse, las usan para que los aplaudan. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Si querés, tenés más videos para hacer serie. Te invito a verlos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.